Hola mis queridos hermanas y hermanos, muchas gracias por regresar una vez más y acompañarme. Estoy muy contento de que han decidido participar en esta reflexión. Hoy quisiera tener con ustedes una reflexión y quisiera compartir unas cosas con ustedes. Miren, este viernes que viene, vamos a estar 65 días, es un tiempo generoso, 65 días de este viernes que viene hasta el domingo de Palmas, domingo de Ramos, como a veces se le llama, domingo de Ramos, el domingo en que nuestro Señor hace su entrada triunfal a Jerusalén. Tenemos 65 días de este viernes que viene para tener un tiempo de reflexión, ya que también la iglesia nos va a invitar en la Cuaresma a tener esos días sagrados también. Yo les quiero inculcar a que se animen a empezar antes una disciplina, antes de que entre la Cuaresma, para ya estar en camino en su disciplina espiritual. No sé si ustedes han escuchado de este libro maravilloso que tiene una historia muy interesante, pero este libro que en inglés se llama La Guerra Invisible, The Unseen Warfare en inglés, que ha sido editada por Santo Nicodimos de Athos y San Teofán de Rusia, el recluso. Este libro es un libro clásico, es un libro espiritual, un manual de la espiritualidad cristiana. Y como les he dicho, tiene una historia muy fascinante, muy interesante. Se encuentran diferentes versiones en español. Desafortunadamente en este momento no tengo una versión específica que referirles, pero sí sé que si buscan una versión en español pueden encontrarla, La Guerra Invisible por Santo Nicodimos. La versión que yo tengo aquí es en inglés, es la versión que yo estudio, y quisiera compartir con ustedes de qué se trata este libro y por qué les estoy hablando de este libro hoy. Bueno, pues como les dije, la Cuaresma pronto va a venir, y ya que lleguemos a este viernes, tenemos un periodo de 65 días que podemos usar para estudiar un libro como este. Les inculco, queridos hermanos y hermanas, de que escojan un libro, escojan algo que les ayude a crecer en su fe, a crecer en su formación. No tienen que empezar este viernes que viene. Esa es solamente una sugestión. Pueden esperarse hasta que empiece la Cuaresma. Pero si es un libro más sustancial, si es un libro más comprensivo, más difícil, más de reto, es mejor empezar antes. Pero sí es importante terminar en la fiesta del Domingo de Ramos, Domingo de Palmas. Es importante terminar ya en esa fecha. ¿Por qué? Para tener la Semana Santa solamente dedicada y enfocada en nuestro Señor Jesucristo. Es importante esa semana de solamente estar estudiando las Escrituras, solamente estar presente en todos los servicios divinos que tenemos en la iglesia, que la iglesia, nuestra Santa Madre, nos ofrece en esa semana de la Semana Santa. Por eso les digo, si van a elegir un libro para estudiar durante la Cuaresma, empiecen hasta un poco antes. Yo voy a empezar mi disciplina este viernes que viene. Bueno, pues no tiene que ser este libro, pero ¿de qué se trata este libro? Bueno, pues quiero darle unos 14 puntos, una probadita, si me dejan una probadita de el primer capítulo de este libro. Una probadita. Y miren, en primer lugar, empieza este libro
empieza este libro hablando de la perfección. ¿Y qué es la perfección? ¿Qué es la perfección? Habla de la perfección cristiana, del concepto, la idea de la perfección cristiana. Y mire lo que dice. En el primer capítulo de este libro nos dice que todo cristiano está llamado y ordenado, mandado por Dios a esforzarse para obtener la perfección. Está mandado por Dios para obtener la perfección. Tenemos evidencia de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, véase el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 48, donde dice Cristo nuestro Dios con sus santísimos y purísimos labios, dice Él: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Queridos hermanos y hermanas, Cristo mismo nuestro Señor nos llama a ser perfectos. Nos invita a ser perfectos. Por eso vino Él al mundo, para que podamos ser perfectos, como Él es perfecto, como nuestro Padre en el cielo es perfecto, lo que el Espíritu Santo nos ayuda a lograr, la perfección cristiana. Ese es el llamado de todo cristiano. Ese es mi llamado, que desafortunadamente como pecador fallo mucho. Y si usted falla también, si tú fallas también, no te preocupes, no se preocupe. Podemos de acercarnos a nuestro Dios misericordioso y podemos arrepentirnos para poder empezar de nuevo y enfocarnos en crecer en nuestra formación, para crecer en nuestra fe y para crecer en la vida cristiana. Bueno, pues en el Antiguo Testamento sabemos que también el Señor Dios nos llama a la perfección y a la santidad, de que seamos santos porque el Señor Dios es santo, de que seamos perfectos porque el Señor Dios es perfecto. Y también, claro, pues tenemos varias exhortaciones, varias veces en que San Pablo nos llama a todos los creyentes a la plenitud de la perfección. ¿Por qué es importante esto? Hermanos y hermanas, la búsqueda, como decimos en inglés, the quest, la búsqueda, la jornada, la misión de la perfección espiritual, de la perfección cristiana, no es opcional. Esto es importante porque no es algo para solamente una selección de la humanidad. O no es algo, como dicen en inglés, it's not for the elite. No es elitista. Es un requerimiento. Esto es algo que se requiere de todo cristiano, de todo discípulo de Jesucristo. Todos los que quieren seguir a Jesucristo están llamados, están invitados, están mandados a ser perfectos. Bueno, pues, pero tenemos que aprender qué es la perfección. Y eso es lo que habla este libro, lo que explica el autor. ¿Qué es? ¿De qué se trata la perfección cristiana? La verdadera perfección, el autor nos dice, consiste en acercarse a Dios, en unión con Dios y habitar en esa unión con Él. Ese es el llamado, pues. Esa es la perfección. La perfección cristiana no es algo externo únicamente. No se encuentra en comportamientos externos. Allí empieza el libro, este capítulo, a enseñarnos exactamente lo que no es la perfección. Porque muchos se confunden. Muchos malinterpretan lo que es la perfección cristiana. Y nosotros también mismos corremos el riesgo de perseguir metas equivocadas y no alcanzar realmente la transformación a que Dios nos está llamando y la que Dios desea para nosotros. Por ejemplo, las prácticas ascéticas, las disciplinas espirituales
son cosas externas, muy bellas y muy importantes, pero son medios, son formas, son ejercicios de ayudarnos a acercarnos a Dios. No son el fin en sí mismos. Ejemplos de esa clase de práctica o disciplina que nos da el autor del libro, por ejemplo, son los ayunos, las vigilias, dormir en el suelo, servicios de oración prolongados, bellos, el silencio, la santa soledad, estar solo, reflexionando, meditando en el Señor. Todas esas disciplinas tienen un propósito y son herramientas que son muy valuosas y nos ayudan a nosotros a someternos a la voluntad del Señor y a mantener la mente enfocada en Dios. Y una expresión que he escuchado muy bella, a fomentar la santidad, a fomentar también la humildad. Todas estas prácticas son muy bellas y nos ayudan. Pero, mis queridos hermanas y hermanos, es importante entender que estas disciplinas espirituales son buenas y hasta necesarias, pero no son la definición última de la perfección. En estas prácticas no va a encontrar uno en estas prácticas mismas, en sí mismas, lo que es la perfección cristiana. Es una herramienta. Son lo que nos va a ayudar a obtener la perfección. Estas herramientas nos ayudan a romper el dominio que tiene el pecado en nuestras vidas. Por eso son importantes. Pero allí no termina uno. Continuamos. A veces tenemos el peligro, el riesgo de confundir estas obras, estos trabajos, estos bellos ofrecimientos con la verdadera santidad. Hasta a veces es como una trampa de que pensamos de que ya porque hacemos estas disciplinas, estas prácticas, ya somos santos. Ya porque ayunamos, ya estamos transformados. Pero eso no es cierto. Estas cosas son buenas, son herramientas, pero ahí no se terminan. Entonces, tiene uno que usar estas cosas para ayudarlo a acercarse al Señor. La verdadera perfección, nos dice el autor, es cercanía y unión con Dios. La perfección es el reconocimiento profundo de la grandeza, la bondad, la gran misericordia, la gran compasión de Dios y estar unido de mente, cuerpo, corazón y alma con Él. Frutos de esta unión, por ejemplo, es humildad, el rechazo del pecado, amor a Dios por encima de todo lo demás, el obedecer ese mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, es el cumplir de ese mandamiento, es el ser obediente, es el someterse a la voluntad de nuestro Dios y es tener un corazón que desea solamente glorificar y alabar al Señor. Eso es lo que puede verse la perfección cristiana. Esta disposición interior es como quien dice, la esencia de lo que es el llamado cristiano y de vivir en esta unión con Dios. Bueno, pues, nosotros somos llamados a la perfección cristiana. Y esta perfección es algo que debe de discernirse. Tiene uno que tener discernimiento. Y esta perfección no se puede adquirir fácilmente. Se tiene que entrar a una batalla. Es una guerra invisible. Por eso se llama el libro The Unseen Warfare. Es una guerra, es una batalla, es un sufrimiento, es una obra. Tiene uno que laborar, trabajar, esforzarse. No para obtener la salvación. No se confundan. Ya sé que los
Hermanos de diferentes tradiciones nos dicen que nosotros estamos tratando de obtener nuestra salvación, de ganarnos la salvación. Ese no es el caso. Nosotros, ortodoxos cristianos, sabemos de que Cristo nos ha salvado. Cristo, Dios, se ha encarnado, ha restaurado la humanidad a aquella gloria en que existía antes de la caída. Para eso vino Él, para enseñarnos, para darnos el ejemplo, para ser el nuevo Adán. Nosotros creemos en esto. Nosotros creemos que Él es la salvación, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Claro. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos y hermanas, tenemos que entrar nosotros en esta batalla, porque al mismo tiempo nosotros creemos en la sinergia, en la cooperación del ser humano con su Creador. La cooperación, el responder a ese acto de amor que Cristo nos dio. Responder con amor y con fervor para poder recibir el regalo de la salvación. Pero mis hermanos y hermanas, nos dicen los autores que han laborado en este libro, nos dice San Nicodemos, San Teofán y también el autor original, porque el libro fue editado. Después podemos hablar de la historia de este libro. Pero esta guerra, esta batalla es la guerra más difícil de la vida. Pero al mismo tiempo es la guerra que va a resultar en los resultados más gloriosos si uno realmente entra en esta batalla. ¿Por qué es la guerra más difícil? Es la guerra más difícil de nuestras vidas porque el enemigo es tú. El enemigo soy yo. Esta guerra es contra ti mismo. Esta guerra es contra mí mismo. Y el lugar donde esta batalla se lleva a cabo, es en nuestros corazones. Es lo que nos dice San Teofán. El enemigo no es externo. El enemigo es enfrentar nuestras pasiones de frente. El enemigo son nuestros pecados, nuestras patologías, nuestras adicciones. Y la recompensa de entrar en esta batalla, de combatir a todas estas cosas que nos separan de Dios, la recompensa es la victoria. Es tener un ofrecimiento a Dios que es agradable a Él. La recompensa, si realmente peleamos, si realmente batallamos, la recompensa es la santidad. La recompensa es de no ser negligentes de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. La recompensa es unión con Dios, de no constantemente dejarnos separarnos de Él. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, el llamado a la perfección es algo posible. Hace unas cuantas horas tuve una clase aquí en la academia con los jóvenes que son del séptimo grado al 12º grado, de las edades, por ejemplo, de 13 a 17. Y tuvimos una conversación muy interesante, una discusión, un debate. Y estábamos platicando si en realidad es posible ser perfectos. Pues después de una buena discusión llegamos al entendimiento de que realmente Cristo vino para eso, y a llamarnos a ser perfectos. Bueno, pues este mensaje del primer capítulo de este libro termina diciéndonos de que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. En primer lugar, tenemos que tener ciertas actitudes, nos dice el autor. Número 1, en no confiar nunca en sí mismo. Nunca confiar en sí mismo, porque tenemos la tendencia de caer en el pecado, de seguir a nuestras pasiones y reconocer nuestra propia debilidad para evitar la caída continua. Entonces, desconfiar en nosotros mismos y número 2, confiar plenamente, solamente en Dios. Solamente confiar en Él, en su voluntad, en su gran misericordia, confiar en Él. Y de cultivar una esperanza, como dicen en inglés, hopefulness, esperanza
que es inquebrantable en Dios y en la ayuda que viene de Él, la gracia que viene de Él, la ayuda divina. Y número 3, esforzarse sin cesar. Esforzarse sin cesar, de batallar en este llamado para la perfección cristiana, de tener una lucha ascética, una lucha de disciplina, no porque en eso consiste ya la perfección, sino peleando, batallando, luchando, sufriendo, batallando y obrando para poder llegar al fin de las pasiones, para poder llegar en unión con Dios. Y número 4, permanecer en constante oración. Permanecer constantemente en la oración. Mantenerse en comunión con Dios. De ver a la oración no como una tarea, no como algo que se tiene que hacer y marcar como que ya lo hizo, sino como una oportunidad, una divina cita, un appointment, como le dicen en inglés, una cita con el Creador, con el Amo, con el Maestro, con el Rey del cosmos, de los cosmos. Esa es la oración. Si uno ve la oración así, de un momento de decirle a Dios cuánto lo ama uno en retorno por todo lo bueno que ha hecho Dios por uno, en responderle a todo el amor que Dios le ha dado a uno. Si uno ve así la oración, es un poquito más fácil. Claro, la oración es difícil de conquistar, como quien dice. En inglés, sabemos cuando uno estudia la Filocalía, por ejemplo, otro manual espiritual, sabemos y aprendemos de que la oración es el arte de los artes, la ciencia de las ciencias, the art of arts, the science of sciences. Es algo que uno dura una vida completa para llegar a dominar, a saber realmente cómo llevarla a cabo. How to carry it out, como dicen en inglés, cómo lograrlo. Bueno, pues, entonces, con esas cuatro cosas, no confiar en uno mismo, confiar solamente plenamente en Dios, esforzarse sin cesar y permanecer constantemente en la oración sin cesar, haciendo esas cosas ayuda a uno en el camino a la perfección y entendiendo claramente que la perfección no es algo externo, sino es realmente estar en unión con Dios. Bueno, pues, hermanos y hermanas, les pido disculpas por mi español. Mi español fue mi primer idioma, pero como realmente me crié y nací y me desarrollé en el país donde se habla nada más que inglés mayormente, mi español es limitado, así es que les pido disculpas, les pido por favor que me tengan paciencia, pero hago esto como un esfuerzo para ofrecerles un poquito de la enseñanza, un poquito de formación para que comprendan, aprendan realmente qué es la enseñanza ortodoxa. Si he dicho algo que es un error, les pido mi perdón. Y si he dicho algo que los ha inspirado y que realmente tiene verdad, le pido a Dios que lo mantengan en sus mentes y en sus corazones para que les ayude, Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Nos vemos pronto. Muchas gracias otra vez. Que Dios los bendiga y los guarde hoy y siempre. Hasta pronto.